Bendiciones hermanos, las saludo con la paz del Señor. En este día quiero compartir con ustedes la palabra del Señor que está en Mateo 24:12. Y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ven, acá estaba el Señor en el monte de los olivos, ¿no? Y los discípulos habían acercado a él a preguntarle cuáles eran las señales que iba a ver cuando él vuelva aquí a la tierra, ¿no? Entonces el Señor empieza a decirles, ¿no? En el 24:5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Que vendrían falsos cristos, amén, como estamos viendo hoy en día, ¿no? Y les decía que iba a haber guerras y rumores de guerra. En el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, ¿no es cierto? El Señor acá estaba diciendo, ¿no?, todas las señales que iba a haber antes de su segunda venida. Y en el versículo 12, que fue el que comenzamos a leer, ¿no? Y bueno, en lo personal a mí el más triste, que dice, que lo volvemos a leer, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿no? Y esto lo estamos viendo hoy en día en nuestras iglesias, ¿no es cierto? Cuando vemos asientos vacíos, cuando vemos hermanos que antes venían y ahora por diferentes motivos, ¿no?, ya no lo hacen. Sabemos que el mundo no conoce a Cristo, no tiene a Cristo en su vida, ¿no? Pero es por eso que el Señor acá hablaba por sus hijos, por nosotros, ¿no es cierto? Dice que nosotros sabemos que la vida del cristiano no es color de rosa, ¿no? ¿Cuántos sabemos esto? Pero asimismo, la parte que el Señor dice, nosotros muchas veces nos olvidamos que dice, las aflicciones del justo son muchas, ¿no? Pero no tenemos en cuenta o no recordamos en ese momento cuando dice que de todas ellas el Señor nos librará, amén. Cuando decimos que vivimos por fe y nos olvidamos el significado de lo que es la fe, ¿no? Es aquello que no vemos, pero está ahí, ¿no es cierto? Porque el Señor no miente y aquello que Él promete lo va a cumplir. Entonces nos olvidamos del real significado de la fe. Dice que, entre otras cosas, ¿no?, lo que nos llevan al cristiano a hacer esta fe débil, ¿no? Cuando estamos débiles en la fe, que el amor por Dios se enfría, se empieza a enfriar, ¿no? Cuando ya nos cuesta hacer las cosas, cuando ya no confiamos en aquellas promesas que Dios hizo a nuestra vida, ¿no es cierto? Es ahí cuando nuestro amor, ¿no?, empieza a enfriarse por el Señor. Entre otras cosas, una de las cosas que nos hace es decaer en el camino del Señor, ya como les decía anteriormente, dejar de asistir a la iglesia, ya en la intimidad de uno mismo, ¿no?, ya uno deja de orar, deja de tener comunión con el Señor, y esto va haciendo todo un camino para debilitarnos espiritualmente hasta que dejamos de congregarnos, ¿no es cierto? Porque ya no le vemos no tenemos ya ese mismo sentir, no le damos esa misma importancia que cuando conocimos al Señor y estábamos en el primer amor, ¿no?, como siempre se dice. Pero nosotros tenemos que tener el verdadero amor por Dios, ¿no es cierto? Porque
sabemos que el amor es un fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben esto? El amor, saben que el amor, siendo fruto del Espíritu Santo, es aquel que todo lo soporta, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros realmente amamos a Dios y vamos a tener dificultades, porque nadie nunca nos mintió que no las íbamos a tener, pero por amor a Dios, por amor de aquel sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, este amor lo va a soportar, ¿no es cierto? Porque como recordamos lo que decíamos anteriormente, de nuestras aflicciones el Señor va a ser el que nos va a librar. Y este amor no se va a enfriar nunca si está sostenido por Jesús, amén. Ese es el amor que nosotros debemos tener, para que no sea ese amor débil, ese amor pasajero, ese amor humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. De lo contrario, si no tenemos este amor, ¿no? Que es el fruto del Espíritu Santo, el que todo lo soporta y el que está sujetado por Jesucristo, ese es el amor entonces que se va a enfriar cada vez más, como decía su palabra, en los últimos días. Tengamos un amor verdadero con Dios, no solamente de apariencia, para que me vea mi hermano, para que me vea mi pastor, mi pastora, ¿no es cierto? Por ser religiosos, por decirlo de alguna manera, sino que hagamos para darle la gloria y la honra a Dios, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos estar seguros, ¿no? Si tenemos este amor que es el que nos va a mantener firmes hasta el final? Debemos preguntarnos, ¿no? Examinarnos nosotros cada día y preguntarnos si realmente estamos caminando en fe, si realmente le estamos entregando nuestra vida al Señor o es a medias, si realmente tengo ese amor que el Señor pide que todo lo soporta, ¿no es cierto? Por eso yo te animo en este día a que, como estamos viendo, ¿no? Que se está hablando en nuestra iglesia, ¿no? Este último tiempo, a que no nos volvamos atrás, a que caminemos en fe, a que seamos valientes. El Señor nos viene hablando últimamente sobre que nos santifiquemos, sobre que no volvamos atrás, sobre que caminemos por el camino angosto, sobre que nos confesemos a Él a diario, ¿no? Y le pidamos perdón de nuestras faltas. Porque si Él no está hablando, ¿no es cierto?, es porque nos ama y no quiere que ninguno de nosotros nos pierdamos. Amén, como nuestro Padre Celestial no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, y estamos viendo todas las señales cumplidas, ¿no es cierto? Entonces debemos tomar esta palabra, ¿no? Y recordar que Dios no quiere que te pierdas, no quiere que yo me pierda, y es por eso que Él nos habla, para alentarnos, para que no nos enfriemos, para que sigamos adelante. Te dejo esta palabra para que te examines, ¿no? Nos podamos examinar cada día y podamos así tener ese amor del fruto del Espíritu Santo, que es aquel que todo lo soporta. Te mando un fuerte abrazo en el Señor y te aliento para que sigas adelante y no te enfríes.